Bienvenido a la historia de uno de los casos más extraños de la historia registrada de Millfield, Vermont. Antes de empezar, deja un comentario de dónde lo estás viendo y la hora que lo escuchaste. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. El letrero destrozado del Whitlock Inn había sido un elemento característico de Millfield, Vermont, desde 1887. El viejo edificio, a la orilla de la carretera principal del pueblo, había albergado viajeros durante décadas. En 1934, en plena Gran Depresión, el hotel fue escenario de una serie de incidentes que el periódico local más tarde calificaría como extraños sucesos de naturaleza preocupante. Lo que hace que este caso sea tan inquietante es lo normal que todo parecía ser en la superficie. El Whitlock Inn no era un castillo gótico ni un motel en ruinas. Era un edificio colonial de 3 pisos, con adornos blancos y jardineras en las ventanas en verano. Nada en su exterior revelaba lo que se desarrollaba en su interior. Oswald y Victoria Whitlock eran los propietarios del hotel de tercera generación. Lo habían heredado del padre de Oswald en 1919. Según los registros de la ciudad, la pareja era respetada en la comunidad. Oswald era miembro del consejo de la ciudad y Victoria dirigía el festival anual de la cosecha. Los vecinos los calificaron de reservados, pero amables. En entrevistas años más tarde, los residentes mayores de Millfield que recordaban a los Whitlock siempre se mostraron sorprendidos por lo que finalmente se descubrió. Marguerite Winters, de 20 años en el momento de los hechos, dijo en una entrevista de 1967, simplemente no podrías haber encontrado una pareja de aspecto más normal. El señor Whitlock se quitaba el sombrero ante las mujeres en la calle. La señora Whitlock preparaba las mejores conservas de manzana de la feria del condado, año tras año. El hotel fue un éxito moderado, incluso en tiempos difíciles, funcionando principalmente como una parada para viajeros que iban de Boston a Montreal. El libro de registro de huéspedes, que ahora se guarda en la Sociedad Histórica de Millfield, revela un desfile constante de visitantes a principios de la década de 1930. Viajeros de negocios, parejas de vacaciones, algún que otro investigador académico. Ese era el perfil de la clientela habitual. Los Whitlock tenían 24 habitaciones, todas amuebladas de manera sencilla, pero suficiente, y un pequeño restaurante en la planta baja, donde servían desayuno y cena. Una guía de viaje de 1932 lo calificó como un lugar cómodo y barato, sin lujos, pero con lo suficiente para el viajero exigente. La primera señal de que algo iba mal llegó en febrero de 1934, cuando un huésped llamado Harrison Montgomery, un viajero de comercio de Filadelfia, denunció que le habían robado su equipaje. El único policía del pueblo, el sargento Abernathy, informó que Montgomery parecía inusualmente alterado, más de lo que la situación ameritaba. Cuando se le preguntó acerca de esta evaluación años más tarde, Abernathy simplemente comentó que los ojos de Montgomery parecían vacíos, como si hubiera presenciado algo inquietante. El equipaje nunca apareció, y Montgomery salió en el tren de la tarde, dejando atrás su comisión por 3 ventas en Millfield. Las llamadas a su dirección de Filadelfia no tuvieron respuesta. La empresa que decía representar no tenía ningún Harrison Montgomery en sus registros. En marzo de ese año, se registraron 3 huéspedes antes de sus salidas programadas. Ninguno de ellos se quejó formalmente, pero el libro de contabilidad del hotel, que ahora se encuentra en los archivos de la Sociedad Histórica de Millfield, revela entradas apresuradas de reembolso con las iniciales de Oswald junto a ellas. Una ex empleada del hotel durante este tiempo, Josephine Carver, dio un informe escrito en 1957 que describía a huéspedes que dejaban el desayuno a medias y exigían sus llaves, a menudo saliendo sin recoger sus depósitos. Cuando se le presionó para que diera detalles, Carver se acordó de una huéspeda en particular, una mujer de mediana edad llamada Margaret Sinclair, que tenía reservadas 3 noches y se marchó tras la primera. Bajó a desayunar como si no hubiera dormido en toda la noche, escribió Carver. Sus manos temblaban tanto que casi no podía sostener su taza de té. Cuando le pregunté si su habitación era incómoda, me respondió, «La habitación está bien. Es lo que viene a la habitación lo que no soporto». Se fue en la hora. Lo que hace interesante el caso Whitlock es el extraño comportamiento que comenzó a manifestarse. Los registros de los tenderos locales revelan que los Whitlock duplicaron sus compras de sal,
muy por encima de lo que necesitarían para fines de cocina, hierbas y materiales vegetales que no se encuentran habitualmente en la cocina de Nueva Inglaterra de la época, y cantidades extrañas de productos de limpieza. El repartidor que abastecía al hotel, Edwin Prescott, anotó en su diario, descubierto tras su muerte en 1962, que los pedidos de los Whitlock habían dado un giro peculiar. Cuando pregunté por la sal, la señora Whitlock dijo que era para conservas. Prescott también habló de envíos de contenedores de vidrio especializados, ordenados a una empresa de suministros científicos de Boston, que llegaban en una caja al mes a partir de enero de 1934. Las compras de alimentos del hotel también se transformaron. El libro de cuentas del carnicero local se llenó menos de pedidos de carne y más de visitas a la botica. El boticario del pueblo, Reginald Simmons, recordó en una entrevista de 1965 que Victoria comenzó a pedir cosas que normalmente solo pedían los médicos, como ciertos químicos conservantes y sustancias para embalsamar. Cuando puso en duda, ella sacó una carta, supuestamente de un médico de Burlington, que autorizaba las compras. Simmons luego confesó que dudaba de la veracidad de la carta, pero siguió vendiendo debido a la reputación de los Whitlock en la comunidad. Abril trajo movimiento inusual a los jardines del hotel. Varios testigos afirmaron haber visto luces en las ventanas del hotel en horas inusuales. Millicent Hathaway, que vivía al lado del hotel, declaró al Millfield Gazette el 17 de abril de 1934 que había visto al señor Whitlock cavando en el jardín trasero pasada la medianoche en 3 ocasiones. Cuando se le interrogó sobre esta acción, Oswald habría respondido que estaba preparando nuevos canteros para el jardín de hierbas de Victoria. Nunca crecieron hierbas allí. De hecho, de acuerdo con el diario de Hathaway, la tierra removida se cubrió de grava en una semana, creando lo que parecía ser un camino decorativo que nadie jamás usaba. En el mismo tiempo, los registros de envío indican que los Whitlock recibieron un envío de cerraduras especializadas de una fundición en Albany. El hombre de mantenimiento del hotel, Frederick Jameson, declaró más tarde que se le dijo que instalara estas nuevas cerraduras en ciertas habitaciones, en particular en las habitaciones 8, 4 y 21, pero nunca se le proporcionaron llaves para estas cerraduras. El señor Whitlock dijo que él mismo atendería esas habitaciones en adelante, recordó Jameson. Dijo que eran para invitados especiales. El comportamiento extraño se contagió a Victoria. Según las mujeres de su círculo social, se apartó de la mayoría de las actividades sociales en la primavera de 1934. Meredith Caldwell, quien había copresidido las obras benéficas del pueblo con Victoria, le escribió a su hermana en una carta que se guarda en la colección familiar de los Caldwell. Victoria se ha vuelto muy extraña. Murmura algo sobre el hotel, que está terminado, pero ¿para qué? No lo dice. Sus manos siempre están sucias con algo oscuro que no se molesta en lavar. Caldwell también notó que Victoria ahora usaba guantes incluso en interiores y se los quitaba solo cuando era necesario y se los volvía a poner de inmediato. Cuando vi sus manos desnudas, escribió Caldwell, me sorprendió lo envejecidas que se habían vuelto. Parecían las de una mujer 30 años mayor, con venas abultadas y manchas que no habían estado presentes hace unos meses. Ambos Whitlock empezaron a cambiar físicamente. Las fotos de una reunión del Consejo de la Ciudad en enero de 1934 lo retratan como un hombre corpulento de unos 50 años, con la cabeza llena de cabello blanco. Para abril, los testigos lo habían visto demacrado, con los ojos hundidos y el cuerpo encorvado por la enfermedad. También Victoria, antes tan cuidada, se transformó. La costurera del pueblo anotó en su libro de cuentas que Victoria había encargado todos sus vestidos nuevos, con cuellos altos y mangas largas, debido a una enfermedad, pero ningún médico local recordaba haberla atendido. Las partes más alarmantes del caso comenzaron a emerger en mayo. Un cliente, Rupert Blackwood, se hospedó en el hotel durante 2 semanas, una estancia excepcionalmente larga para el hotel. Los archivos de la ciudad indican que Blackwood era un estudiante de la Universidad de Miskatonic en Massachusetts. Aparentemente estaba en la región para estudiar el folclore local. Lo extraño es que su nombre figura en el registro del hotel, pero en ningún otro registro o interacción del pueblo. Nadie lo recordaba en el restaurante, la tienda general o la oficina de correos del pueblo.
a pesar de haber estado allí durante tanto tiempo. La camarera del hotel, Beatrix Morgan, recordó haberle llevado comidas a su habitación 3 veces al día. El señor Whitlock era muy exigente en cuanto a la forma en que se servía la comida, recordó en 1958. Todo debía estar tapado hasta que llegara a la habitación, y me prohibió entrar jamás. Solo que dejara la bandeja fuera de la puerta y tocara 3 veces. Nunca vi al habitante, aunque a veces oía ruidos cuando me acercaba. El 23 de mayo de 1934 se escucharon ruidos escalofriantes y continuos en el hotel. El médico del pueblo al otro lado de la calle, Nathaniel Graves, los anotó en su diario médico como ni humano ni bestia, sino algo en medio. Dijo que los ruidos continuaron durante unos 42 minutos antes de detenerse de repente. No hubo queja porque tales perturbaciones no eran ilegales. Graves, un científico no supersticioso, dijo que los sonidos provocaron una reacción física involuntaria similar a las náuseas, pero no había ninguna razón física para ello. Además dijo que su compañero de casa se negó a regresar al trabajo al día siguiente, porque tuvo sueños muy realistas después de escuchar los ruidos. A la mañana siguiente un huésped se registró y le dijo al recepcionista que las paredes de la habitación 14 respiran. Esta historia se basa en el testimonio escrito de Josephine Carver, aunque reconoció que el huésped parecía enfermo, tal vez incluso febril. Por alguna razón, la habitación 14 nunca volvió a alquilarse en lo que quedó de la propiedad de los Whitlock. Según el libro de contabilidad del hotel, Carver dijo que Oswald limpió la habitación él mismo y pasó casi 5 horas dentro con la puerta cerrada. Cuando se llamó a un fontanero para reparar una tubería con fugas en el baño contiguo, el fontanero dijo que Oswald le había negado la entrada y le dijo que él mismo haría la reparación. Junio trajo más envíos extraños al hotel. Los registros de la estación de tren muestran que se enviaron cajas para los Whitlock desde diferentes puntos de Nueva Inglaterra. El jefe de estación, Franklin Pierce, notó que una caja tenía agujeros de aire inusuales, pero le dijeron que eran plantas especiales para la cocina del hotel. Un repartidor dijo que cuando trajo una de esas cajas al hotel, Victoria le dijo que la dejara en la puerta del sótano en vez de en la recepción principal. Describió la puerta del sótano con extrañas marcas grabadas en el marco y un olor sofocante, como tierra mojada y algo metálico. Cuando se le preguntó por más detalles años después, lo describió como el olor de un matadero recién lavado, limpio, pero con algo extraño debajo. Fue en este tiempo que los huéspedes comenzaron a tener sueños extraños. Este detalle podría parecer trivial, de no ser por la similitud en sus descripciones. 3 anotaciones separadas en el diario del médico de Millfield en junio de 1934 hablaban de pacientes que se habían alojado en el Whitlock Inn y luego tuvieron sueños extraños de corredores de piedra y cantos lejanos. El médico Graves al principio achacó estos relatos a una posible intoxicación alimentaria en el hotel, pero no había síntomas físicos que coincidieran con los sueños. Más alarmante fue que los sueños continuaron mucho después de que los huéspedes se hubieran ido de Millfield, con un paciente que informó sueños repetidos durante 6 semanas después de una estadía de 2 noches. El uso de agua del hotel se disparó durante este tiempo, según los registros de servicios públicos de la ciudad. Cuando el jefe de obras municipales le preguntó por ello, Oswald le dijo que estaban poniendo en marcha protocolos de limpieza mejorados. Pero el servicio de lavandería que solía lavar la ropa de cama del hotel informó que los negocios de los Whitlock habían caído durante el mismo tiempo. Harold Jenkins, el gerente del servicio, le dijo en una carta a su proveedor que estaba ordenando menos jabón porque la cuenta de Whitlock se ha reducido a la mitad desde abril. Aunque dicen que están completos la mayoría de las noches. La bibliotecaria del pueblo, Henrietta Winters, anotó en su diario que Oswald había estado pidiendo libros cada vez más extraños, como ritos de entierro antiguos y métodos de conservación. Dijo que sus solicitudes se habían vuelto tan extrañas y precisas que tuvo que comprar ciertos tomos en bibliotecas tan distantes como Nueva York. Uno de ellos, que se negó a registrar, al parecer le disgustó tanto que exigió a Oswald que lo leyera únicamente en la biblioteca. Hay cosas en esas páginas que no deberían existir en una sociedad civilizada, escribió. No comprendo qué interés puede tener un honorable hotelero en tales asuntos.
en especial en el capítulo referente a la transferencia de fuerza vital de un ser vivo a otro. Para Julio, los Whitlock eran diferentes. Varios informes los mostraron demacrados y con los ojos hundidos. Victoria, que antes era tan elegante, ahora asistía al Día de la Independencia del pueblo con guantes a pesar del calor del verano y un vestido de cuello alto que algunas mujeres notaron que estaba fuera de temporada. Cuando una vieja conocida, Florence Jenkins, le preguntó cómo se encontraba, Victoria respondió: «Estamos llegando al final. El caldero está casi listo». Jenkins también observó que aunque Victoria parecía agotada, había algo en sus ojos que desafiaba su deterioro físico, algo que hacía que sostener su mirada fuera un desafío. Esta enigmática frase cobró sentido solo después, cuando se la relacionó con las anotaciones del diario personal de Oswald, que fue descubierto en 1966 durante la renovación del hotel. En las entradas de julio de 1934, aludía una y otra vez al recipiente y a la maravillosa transformación. Una entrada dice: «Los preparativos del sótano están completos. Victoria ha dominado la técnica mucho más de lo que esperaba. Los huéspedes traen sin saber lo que aportan. Sus sueños refuerzan el vínculo». Otra entrada, del 14 de julio, dice que la cámara simbiótica ahora funciona perfectamente. Lo que se extrae, se transfiere. Hemos triunfado donde B falló, porque captamos la justa medida entre huésped y favorecido. En este tiempo, los Whitlock comenzaron a rechazar a algunos posibles invitados. En el historial se observan varias anotaciones de inadecuado junto a reservas tachadas. Preguntaba a los recién llegados por su salud y sus patrones de sueño antes de darles una habitación, rechazando a cualquiera que dijera que tenía problemas para dormir u otros trastornos del sueño. Recordaría más tarde Josephine Carver. Se interesó por los huéspedes que decían ser dormillones o tener sueños lúcidos, comentó. Esos hombres siempre eran colocados en las habitaciones 8, 14 o 21. La primera evidencia real de irregularidades se produjo el 27 de julio, cuando un fotógrafo viajero llamado Montgomery Sullivan se alojó en la posada. Sullivan, un fotoperiodista aficionado que retrataba la época de la Depresión en Estados Unidos, le sacó varias fotos al hotel y a sus alrededores. Estas imágenes, descubiertas tras su muerte, revelan una serie de extraños símbolos grabados en el dintel de la puerta de cada habitación de invitados, símbolos colocados a la altura del pie que pasarían desapercibidos para cualquiera que entrara en la habitación. Los símbolos mismos fueron reconocidos posteriormente por antropólogos como sorprendentes semejanzas con ciertas marcas precolombinas relacionadas con la extracción ritual de la fuerza vital de seres sacrificables. Sullivan también fotografió a los propios Whitlock. Estas fotografías, cuando se comparan con imágenes anteriores, muestran una transformación dramática. Ambos parecían haber envejecido años en meses, con las mejillas y los ojos hundidos. Pero, paradójicamente, ambos también exhibían lo que Sullivan llamó en sus notas una vitalidad inquietante, sus ojos especialmente, exudando una intensidad que la cámara capturó como un brillo antinatural, casi un reflejo, donde no debería estar. Cuando Sullivan vio estas imágenes en agosto, se sintió lo suficientemente perturbado como para enviar copias al sheriff de Millfield con una carta de preocupación. La misiva, archivada en los registros del condado, reza: «Las marcas son similares a algunas prácticas turbias que vi mientras fotografiaba en Luisiana. Se dice que ayudan a extraer la esencia durante el sueño. Debo informarles esto, aunque no tengo pruebas de que haya hecho algo malo». Sullivan añadió que mientras estuvo allí, había tenido sueños muy vívidos y que al despertarse se sintió extrañamente agotado durante días, como si algo se hubiera agotado. El sheriff Conrad Blackwell llegó al hotel el 3 de agosto de 1934. Su informe policial no encontró nada fuera de lo normal en su inspección superficial, aunque observó que los Whitlock parecían reacios a dejarlo entrar al sótano, diciendo que estaban en renovaciones. No se hizo nada más en ese momento. Lo sorprendente es que Blackwell, generalmente caracterizado por sus compañeros como metódico y atento, realizó una investigación inusualmente corta y pareció pasar por alto detalles incluidos en la carta de Sullivan. En una carta de seguimiento a Sullivan,
Blackwell desestimó las preocupaciones por completo y le sugirió al fotógrafo que dedicara su tiempo a cosas más productivas que a chismear sobre ciudadanos respetables. Esta amnesia repentina se volvió un tema común entre los oficiales que interactuaron con los Whitlock durante este tiempo. El inspector de salud del pueblo, que inspeccionó el hotel a fines de julio tras una denuncia por el uso del agua, informó que todo estaba bien, aunque tomó notas preocupantes en su libreta de campo que nunca llegaron a la documentación oficial. Este patrón sugiere algo más que corrupción o negligencia, algo que otros investigadores más tarde llamarían influencia sutil sobre quienes tuvieron contacto prolongado con los sujetos. Durante todo el mes de agosto, los trabajadores del hotel comenzaron a presenciar fenómenos extraños. El recepcionista de noche, Winston Montgomery, renunció repentinamente tras 7 años en el hotel. Cuando sus compañeros le preguntaban, tan solo decía que ya no podía conciliar el sueño tras los turnos. La cocinera del hotel renunció de manera similar, informando a sus amigos de que la cocina estaba contaminada, pero sin poder explicar cómo. Lo más alarmante fue el testimonio de la camarera Adelaide Fitzgerald, quien escribió en una carta a su hermana que había notado que las paredes de la habitación 14 parecían respirar, haciéndose eco de la queja anterior del huésped. Fitzgerald también dijo que había descubierto restos extraños en las habitaciones después de que los huéspedes se marcharan, especialmente en las habitaciones 8, 14 y 21. Lo describió como ni líquido ni sólido, sino algo intermedio, con un aspecto perlado que parecía moverse cuando se lo miraba directamente. Victoria le había dicho que avisara a cualquiera de los Whitlock inmediatamente si veía tales restos en vez de limpiarlos ella misma. Cuando Fitzgerald rozó accidentalmente la sustancia al cambiar la ropa de cama, dijo que sintió un frío que le caló los huesos y luego sufrió alucinaciones que le duraron horas. Renunció al día siguiente. A finales de agosto, el libro del hotel está más vacío de lo normal para ser temporada alta. Los negocios locales se percataron de que menos huéspedes del hotel acudían a sus negocios. El propietario del restaurante local, al otro lado de la calle del Whitlock Inn, dijo al periódico que los huéspedes del hotel ahora parecían quedarse en el lugar durante toda su estancia, mientras que antes salían a cenar y a divertirse. Las cortinas del comedor del hotel estaban corridas todo el día, como si sirvieran comidas en horarios extraños, recordó. El punto de inflexión se produjo a principios de septiembre, cuando un antropólogo de la Universidad de Boston, llamado Thaddeus Winthrop, se alojó en el hotel mientras investigaba artefactos coloniales. Según su diario de campo, hallado entre sus pertenencias, Winthrop sospechó cuando advirtió las marcas en el marco de su puerta. Su entrada del 5 de septiembre señala: los símbolos son muy semejantes a los de ciertas prácticas precolombinas de prolongación de la vida. Lo más perturbador es su aspecto contemporáneo. No son piezas antiguas, sino esculturas recientes. Mi habitación 14 es aparentemente de importancia en cualquier configuración ritual que se esté elaborando. La disposición de los muebles, en especial la cama, coincide exactamente con unos diagramas que encontré investigando en Perú. No puedo evitar preguntarme si mi colocación en esta habitación fue intencional en lugar de aleatoria. El diario de Winthrop incluye dibujos detallados de los símbolos y anotaciones que los comparan con marcas similares encontradas en yacimientos arqueológicos de América Central y del Sur. Reconoció similitudes con prácticas registradas entre pueblos aislados, donde los chamanes supuestamente sustraían la fuerza vital de los individuos mientras dormían. Lo más perturbador fue darse cuenta de que los cambios de los Whitlock parecían una adaptación refinada de técnicas antiguas pulidas y afinadas para la eficiencia. Winthrop aparentemente se enfrentó a los Whitlock el 6 de septiembre. No hay rastro de la conversación, pero esa noche Winthrop envió un telegrama urgente a un compañero en Boston que decía: horrible práctica descubierta en Whitlock Inn, tengo la evidencia. Llego mañana. El operador del telegrama recordaría más tarde que Winthrop parecía muy perturbado al enviar el telegrama y que había visto algo en el sótano que confirmaba sus sospechas. Winthrop nunca llegó a Boston. La última vez que se le vio con vida fue la noche del 6 de septiembre, cuando un empleado del hotel le vio volver a su habitación sobre las 22:30 horas. Su maleta estaba en su habitación, pero no había señales de Winthrop. Los Whitlock notificaron su desaparición a la policía el 8 de septiembre y dijeron que creían que se había ido sin hacer el checkout
algo que dijeron que hacía a menudo la gente que se alojaba en su casa. La habitación de Winthrop, cuando el sheriff la inspeccionó, no mostraba signos de lucha o forcejeo. Sus apuntes y materiales de investigación habían desaparecido, pero su ropa y pertenencias seguían ahí. La búsqueda de Winthrop fue superficial en el mejor de los casos. El sheriff Blackwell interrogó a los Whitlock y al personal del hotel, pero no pudo encontrar rastro de juego sucio. El caso habría caído en el olvido si no fuera por lo que ocurrió a continuación. El 15 de septiembre se desató una tormenta sobre Millfield. Un rayo cayó sobre el Whitlock Inn y provocó un incendio que destruyó principalmente el ala este. En los días que siguieron, mientras los bomberos luchaban contra las llamas, entraron en el sótano del hotel, que siempre había estado fuera de los límites para todos, excepto para los Whitlock. Lo que encontraron allí, lo registraron en un informe, que fue sellado rápidamente por funcionarios del condado. Según el relato del capitán de bomberos años más tarde, en 1962, el sótano albergaba una cámara como nunca había visto. Describió paredes llenas de símbolos complejos, como los que fotografió Sullivan. Más perturbador fue su relato de varios contenedores de materia orgánica conservada y una mesa central de piedra con canales de drenaje grabados. El capitán Maxwell Richardson rompió su silencio de décadas, solo tras recibir un diagnóstico terminal, sintiendo que el mundo merecía conocer lo que había visto. Las paredes no eran de yeso ni de madera, recordó en una entrevista grabada. Parecían cubiertas de alguna clase de resina ligeramente fosforescente. Los símbolos estaban grabados directamente en este material y rellenados con algo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Richardson describió una configuración circular de tuberías de cobre que iban desde la mesa central hasta una serie de frascos de vidrio en las paredes, cada uno lleno de un líquido turbio con partículas suspendidas que se movían en formas en que el líquido no debería moverse, casi a propósito. Lo más perturbador fue la mención de lo que Richardson llamó el recipiente, una especie de ataúd hecho de lo que parecía ser piedra, pero diferente a cualquier piedra que hubiera visto. Se sentía un poco elástico al tacto, como carne, recordó, y estaba caliente, aunque el sótano estaba frío. El bote estaba vacío cuando se encontró, pero tenía marcas que indicaban que se usaba con frecuencia. En su contorno se apreciaban esculturas de lo que Richardson identificó como formas humanas decrecientes, cada vez más marchitas a medida que giraban en torno al recipiente. El informe oficial, finalmente publicado en 1968, fue más cauteloso, hablando solo de evidencia de actividad inusual que no se ajusta a las operaciones normales del hotel y posibles violaciones del Código de Salud que ameritan una investigación adicional. El informe omitió intencionalmente muchos detalles incluidos en la documentación original, que permaneció clasificada. Lo que salió a la luz fue purgado hasta el punto de no implicar nada más que almacenamiento inadecuado de alimentos y alteraciones ilegales en la estructura. Los Whitlock no estaban en casa cuando ocurrió el incendio. Según el hotel, se habían ido 2 días antes en lo que dijeron que era un viaje de compras a Boston. Nunca volvieron a Millfield. Una investigación posterior descubrió que la pareja había vaciado sus cuentas bancarias el 13 de septiembre y parecía haber huido del área. Los billetes de tren confirmaron que habían comprado billetes para Nueva York, pero lo que hicieron después desapareció de la vista durante décadas. En octubre de 1934 se inició una investigación más amplia. Las autoridades se llevaron muchas cosas del sótano del hotel, aunque gran parte de lo que se halló fue más tarde clasificado. Lo que se conoce se basa en gran medida en filtraciones y en los diarios personales de los investigadores. El médico forense del condado que examinó los materiales, el doctor Harold Crenshaw, anotó en sus notas personales que había descubierto signos de extracción y conservación metódica de lo que parecían ser fluidos y tejidos humanos, aunque en cantidades que no sugerían necesariamente un asesinato. También dijo que algunos materiales parecían haber sido sometidos a procesos químicos extraños que cambiaron sus características básicas. Las notas de Crenshaw indicaron que algunas muestras mostraban características incompatibles con la muerte celular normal y conservaban lo que solo puede describirse como alguna clase de actividad, incluso después de puricero, haber sido separadas de cualquier organismo vivo. Las pruebas de laboratorio en las muestras dieron resultados tan extraños que el técnico se negó a poner su nombre en el informe. En su correspondencia privada,
descubierta tras su muerte en 1971, dejó constancia de haber visto células reaccionar a la estimulación eléctrica con lo que parecía ser vitalidad continua, incluso después de haber sido separadas de cualquier cuerpo anfitrión durante lo que debieron ser períodos muy largos. Además, dijo que en el microscopio, algunas muestras parecían mostrar estructuras que no se ajustaban a ningún tejido humano conocido, lo que indicaba una forma sin precedentes de mutación o adaptación. La mayor sorpresa se produjo cuando los investigadores comenzaron a entrevistar a antiguos huéspedes del hotel. Emergió un patrón de personas que se habían hospedado en el Whitlock Inn y que luego enfermaban. Nada mortal, pero un patrón constante de fatiga, pérdida de memoria y lo que algunos llamaron una sensación de incompletitud. El médico Crenshaw anotó que estos síntomas parecían un desvío gradual de vitalidad en lugar de una lesión repentina. Los exámenes médicos de los antiguos residentes mostraron anomalías sutiles pero detectables. Los análisis de sangre revelaron deficiencias extrañas que no podían explicarse por la dieta o la enfermedad. Las pruebas neurológicas mostraron patrones de actividad que normalmente se observan en personas muchas décadas mayores que las edades reales de los sujetos. Lo más sorprendente fue que estos efectos parecían dependientes de la dosis. Los huéspedes que se alojaron varias noches presentaron síntomas más graves que los que se alojaron solo una noche. El registro del hotel mostró otro patrón. Los huéspedes que se alojaron en ciertas habitaciones, especialmente en las habitaciones 8, 14 y 21, eran más propensos a informar estos síntomas. Estas habitaciones, casualmente o no, formaban un triángulo en el mapa del hotel. El análisis arquitectónico del edificio mostró que este triángulo se alineaba exactamente con la llamada cámara de extracción en el sótano, que los investigadores identificaron como la cámara de extracción. Los investigadores también descubrieron que los Whitlock habían alterado el sistema de ventilación del hotel para establecer conductos de aire directamente entre estas habitaciones y la cámara del sótano. La evidencia de rastreo en estos canales incluía un polvo desconocido que resultó estar compuesto por materia orgánica conservante y restos de una sustancia identificada posteriormente como derivada de un hongo raro que crece en América del Sur y que se usa en rituales tribales para inducir estados de trance. La cámara del sótano tenía otra pieza, un diario escrito en parte con la letra de Oswald y en parte en lo que los expertos identificaron como la de Victoria. Lo que escribió en el diario se consideró tan perturbador que, según los informes, fue destruido por orden del juez del condado. Pero la secretaria que manejó la evidencia, Marjorie Simmons, dijo más tarde en una entrevista de 1957 que el diario tenía instrucciones detalladas sobre cómo extraer y preservar la esencia humana, y alusiones a un proceso que permitiría a los practicantes superar las limitaciones humanas normales. La señorita Simmons recordó un extracto que la había atormentado durante décadas. La simbiosis está completa. Lo que antes eran contenedores aislados, ahora es un sistema integrado. Los huéspedes traen la materia prima, nosotros traemos la transformación. El procedimiento no necesita de su conocimiento ni de su consentimiento, solo de su participación inconsciente mientras sueñan. Las fronteras entre lo físico y lo espiritual son más delgadas, y es posible extraerlas sin conciencia. Salen pequeños, pero ignoran lo que han hecho por nuestra grandeza. Otra parte del diario al parecer explicaba el descubrimiento de estas técnicas por los Whitlock. Según Simmons, no lo habían inventado, lo habían aprendido de Rupert Blackwood, el estudioso de la Universidad de Miskatonic que se había alojado en el hotel en mayo. El periódico decía que Blackwood se les había acercado primero con fines académicos, ofreciendo mostrarles su trabajo a cambio de alojamiento. Lo que inició por curiosidad intelectual, pronto se convirtió en participación activa cuando los Whitlock vieron lo que podían ganar. El diario explicaba cómo el propio Blackwood se había convertido en su primer extracción completa, cuando el experimento superó sus límites iniciales. Esto representó el cambio de partial harvesting, recolección parcial, de pequeñas cantidades en varios huéspedes, a total harvesting, recolección total, de individuos escogidos. La desaparición de Blackwood se cubrió en el periódico como una evolución necesaria de nuestra técnica y comprensión.
La primera evidencia firme que conectó a los Whitlock con ciertas desapariciones surgió en noviembre de 1934, cuando la policía descubrió un compartimento oculto en la oficina del hotel que contenía pertenencias que parecían ser de personas que habían desaparecido mientras se hospedaban allí. Esto abarcaba objetos reconocibles como propiedad del profesor Winthrop y del investigador Rupert Blackwood. Entre estos objetos se encontraba el diario de campo de Winthrop, con páginas arrancadas, la tarjeta de identificación universitaria de Blackwood y algunas pertenencias personales, como relojes, gafas y plumas estilográficas, cosas que alguien no dejaría atrás a propósito. Aún más perturbador fue el hallazgo de pequeños viales de vidrio llenos de lo que parecía ser sangre seca, cada uno etiquetado con iniciales y fechas que coincidían con las visitas de los huéspedes. El análisis químico de estas muestras arrojó anomalías similares a las de los contenedores del sótano, lo que indicaba que eran muestras de control tomadas antes de la extracción completa. Los Whitlock nunca fueron encontrados. Los informes los situaron en Montreal a fines de 1934 y en Nueva Orleans a principios de 1935. El último avistamiento creíble fue el de un estibador en Nueva Orleans, que dijo haber ayudado a una pareja que coincidía con su descripción a subir a bordo de un carguero con destino a Sudamérica, en marzo de 1935. El empleado se acordó bien de ellos por la extraña colección de arcones y cajas que llevaban, algunas de las cuales parecían necesitar un cuidado especial. Dijo que a pesar de su edad, ambos mostraron fuerza y energía sorprendentes, ayudando con su equipaje, y que pidieron que sus cajas se guardaran lejos de la luz solar directa y el calor. El Whitlock Inn estuvo abandonado durante años, antes de ser adquirido en 1939 por una empresa desarrolladora que planeó restaurarlo. Curiosamente, 3 cuadrillas de construcción distintas abandonaron el trabajo antes de que terminara, alegando todo tipo de problemas, desde estructurales hasta lo que el capataz de la tercera cuadrilla llamó un ambiente insalubre que impedía a los hombres trabajar. Los empleados dijeron que se sentían agotados tras estar en algunas partes del inmueble, en especial en el sótano y en las habitaciones de arriba. Algunos dijeron que habían tenido el mismo sueño, pasillos de piedra y voces lejanas en una lengua desconocida. El edificio fue finalmente demolido en 1941, tras ser declarado estructuralmente inseguro por un informe de ingeniería tras el incendio. La demolición en sí fue un desastre de equipos averiados y trabajadores heridos. El diario del capataz anotó que el edificio parece oponerse a nuestros esfuerzos como un ser vivo que se debate por sobrevivir. Lo más extraño fue que algunas paredes, sobre todo en el sótano, sangraban un líquido viscoso cuando se rompía, nada que hubiera visto en 30 años en la construcción. El sitio permaneció vacío hasta 1967, cuando se transformó en un pequeño centro comercial. Las empresas locales siempre han tenido problemas, y muchos dueños dicen que se sienten observados o agotados después de estar en la propiedad. La estructura actual, una ferretería, ha estado abierta desde 1988, pero el dueño ha reportado problemas continuos con el sistema eléctrico y puntos fríos inexplicables. La rotación en las empresas del lugar ha sido anormalmente alta, y antiguos empleados hablan de cansancio y sueños extraños mientras trabajaban allí. En 1968, cuando se abrieron la mayoría de los registros sellados, el investigador Solomon Parkman reunió la evidencia en lo que se convirtió en el relato definitivo del caso Whitlock. La conclusión de Parkman era que Oswald y Victoria Whitlock habían estado practicando una especie de parasitismo metafísico en sus víctimas, sin matarlas, sino cosechando sistemáticamente alguna forma de energía o esencia de ellas mientras dormían. Esta succión parcial dejó a las víctimas con vida y le dio a los Whitlock lo que querían. Pero en algunos casos en particular, Blackwood y Winthrop, la sustracción pareció ser total, desapareciendo la víctima. La investigación de Parkman fue más allá de los archivos, entrevistando a antiguos residentes que habían estado en el hotel en 1934. Un testimonio especialmente útil fue el de Eliza Thornton, que había pasado 3 noches en la posada en julio de ese año. Thornton dijo que había tenido sueños cada vez más vívidos cada noche que estuvo allí, hasta el punto de que la última noche tuvo un sueño tan realista que se despertó sintiendo que alguien había estado en la habitación, de pie sobre mi cama. También recordó que la habitación número 8 siempre tenía algo extraño en el aire, como la atmósfera antes de una tormenta eléctrica,
llena de potencial. Tras regresar a casa en Hartford, Thornton sufrió problemas de salud continuos que varios médicos no pudieron diagnosticar. «Me sentí disminuida», le dijo a Parkman, «como si me hubieran robado algo que no podía nombrar, pero cuya falta sentía». También comentó que durante meses después de irse, a veces veía a los Whitlock en superficies reflectantes, algo que otros antiguos huéspedes también han informado. Las marcas en todo el hotel, según los antropólogos que hablaron con Parkman, se parecían a rituales oscuros registrados en comunidades aisladas de Europa del Este y Haití, donde el folclore hablaba de formas de alargar la vida o la energía vital desviándola de otros. Lo extraño del caso Whitlock fue el refinamiento y sistematización de tales prácticas, aplicando una metodología científica que parecía más propia de un experimento científico que de una superstición. El análisis de laboratorio de los restos hallados en el hotel, llevado a cabo en 1968 con métodos más sofisticados que los de 1934, identificó sustancias desconocidas en la naturaleza. El análisis espectrográfico reveló moléculas que un científico llamó teóricamente imposibles según nuestra comprensión actual de la química orgánica. Estos descubrimientos apoyaron la idea de que los Whitlock realmente habían encontrado o creado una forma de extraer y conservar alguna forma de esencia humana que la ciencia no podía explicar. Lo que aún queda en el aire es cómo los Whitlock aprendieron estas técnicas. Nada indica que ninguno de ellos viajara mucho o estudiara materias tan tenebrosas antes de 1934. Una teoría de Parkman es que podrían haberlo aprendido de Rupert Blackwood, el estudioso de la Universidad de Miskatonic que desapareció mientras estaba allí. Los estudios académicos de Blackwood, según los registros universitarios que desenterró Parkman, abarcaban análisis comparativos de rituales de prolongación de la vida en diversas culturas. En esta teoría, algo salió mal en la estancia de Blackwood. Tal vez se convirtió en un participante involuntario en las mismas prácticas que había ido a estudiar. El momento coincidiría con el tiempo en que el personal del hotel comenzó a notar los cambios más evidentes en los Whitlock. Las entrevistas con los compañeros de Blackwood en Miskatonic mostraron que había estado estudiando lo que llamó transferencia de energía no convencional entre seres vivos durante años antes de desaparecer. El jefe de su departamento, en una carta a Parkman, reconoció que la investigación de Blackwood había sido considerada periférica incluso para los estándares bastante liberales de la universidad y que la financiación para su trabajo se estaba reevaluando en el momento de su desaparición. La revisión de la producción académica de Blackwood evidencia un recorrido de la antropología teórica a la práctica en sus últimos artículos. Su último artículo publicado, apenas 2 meses antes de su llegada al Whitlock Inn, tenía la frase profética: «La frontera entre espectador y participante en estos rituales puede ser más porosa de lo que la academia contemporánea quisiera admitir. La comprensión puede exigir una forma de participación que las metodologías de investigación dominantes encontrarían inaceptable o incluso peligrosa». La última pieza del rompecabezas se unió en 1969, cuando una bibliotecaria jubilada de Arkham, Massachusetts, se puso en contacto con Parkman tras leer su libro. Recordó haber ayudado a una pareja que coincidía con la descripción de los Whitlock a encontrar algunos textos raros en 1932, 2 años antes de los eventos en Millfield. Según sus notas, habían estado muy interesados en traducir un texto en clave llamado El nutrimiento de los años, que supuestamente contenía rituales para prolongar la vida, absorbiendo la fuerza vital de otros. La bibliotecaria se acordaba bien de ellos por lo pesados que eran para que les dejara ver cosas prohibidas, y por preguntar qué utilidad práctica tenían los rituales teóricos que explicaban los libros. Una mayor investigación reveló que los Whitlock habían visitado Arkham varias veces en los años anteriores a los acontecimientos de Millfield. Había congresos académicos en la Universidad de Miskatonic. Los registros de un simposio de 1931 sobre prácticas folclóricas de longevidad los catalogan como investigadores independientes. Este mismo simposio lo asistió Rupert Blackwood, lo que implica que se conocieron antes de que llegara al hotel. Tal vez lo más perturbador es que los Whitlock podrían haber tenido éxito. En 1957, el dueño de un hotel en Santiago de Chile denunció que una pareja de ancianos estadounidenses le había ofrecido una técnica para mantener a los huéspedes satisfechos y vivos por más tiempo,
la cual consistía en grabar ciertos símbolos en los marcos de las puertas y preparar las habitaciones de una forma determinada. La pareja se parecía mucho a los Whitlock, solo que ahora tendrían 70 y tantos años. El dueño del hotel se negó a aceptarlos, diciendo que se ven mucho más jóvenes de lo que dicen ser. Un informe final no confirmado llegó desde Buenos Aires en 1962, cuando un médico dijo que había tratado a una mujer estadounidense por una extraña enfermedad de la sangre. La mujer, quien se identificó como Victoria Winters, estaba acompañada de su esposo, Oswald. El médico dejó asentado en la historia clínica que la mujer, aunque decía tener 80 y tantos años, tenía el organismo de una persona 20 o 30 años menor. La pareja se fue antes del seguimiento. La factura quedó sin pagar. El médico, intrigado por las anomalías médicas, guardó muestras de sangre para analizarlas más tarde. Estas muestras, cuando fueron analizadas por investigadores en 1970, revelaron células con estructuras celulares consideradas notablemente resistentes y que mostraban características más propias del tejido embrionario que del tejido de pacientes geriátricos. Ahora, si estas historias son ciertas, implica que los Whitlock no solo evitaron la justicia, sino que continuaron sus atrocidades en otro lugar durante décadas. Nunca se sabrá la magnitud de lo que hacía en Millfield y más allá. Lo cierto es que dejaron tras de sí a decenas de víctimas cuyas vidas cambiaron para siempre por sus estancias en la posada. Su energía se apagó en formas que la medicina no pudo explicar ni curar. En 1972, una investigadora psiquiátrica llamada doctora Judith Holloway hizo un seguimiento de los huéspedes supervivientes del hotel que habían pasado por el Whitlock Inn durante el momento crítico de 1934. Sus resultados, plasmados en una revista médica bajo el título inofensivo de Efectos psicosomáticos a largo plazo de los factores ambientales, revelaron un patrón consistente de envejecimiento prematuro, deterioro cognitivo y lo que ella llamó intrusiones oníricas persistentes entre los sujetos. Lo más alarmante fue que notó que estos síntomas parecían empeorar con el tiempo en lugar de disminuir, lo que indicaba una afección progresiva en lugar de aguda. El caso Whitlock es uno de los ejemplos más escalofriantes de cómo las cosas más normales pueden ocultar los mayores terrores. Una pareja respetable que regentaba un modesto hotel en un pueblecito de Vermont. De algún modo cayeron en prácticas tan turbias que sus archivos fueron sellados durante décadas. Lo que exactamente hacían en esa cámara del sótano, lo que pensaban que estaban consiguiendo, y lo que les ocurrió a los que desaparecieron mientras estaban en sus estancias, sigue siendo una incógnita. Lo que sabemos es que sus actos dejaron un rastro de dolor no solo para los desaparecidos, sino para decenas de antiguos huéspedes que dijeron sentirse disminuidos tras su estancia, algunos de los cuales jamás recuperaron su antigua vitalidad. El caso es un escalofriante recordatorio de que los monstruos más aterradores a menudo se disfrazan de personas comunes y corrientes, acechando a plena vista. En 1984, en el 50 aniversario de los sucesos, la Sociedad Histórica de Millfield trató de erigir un monumento en memoria de las víctimas del Whitlock Inn. Curiosamente, el evento estuvo lleno de contratiempos, desde cortes de energía hasta fallas inexplicables en los equipos. Algunos oradores programados se retiraron en el último momento, alegando enfermedad repentina. El presidente de la sociedad, que había sido el principal organizador, fue hallado inconsciente en su despacho la mañana del suceso, víctima de lo que los médicos llamaron un episodio de agotamiento extremo, sin causa médica evidente. El monumento conmemorativo fue cancelado. Desde esta grabación, el lugar del antiguo Whitlock Inn sigue atormentando a cualquiera que pase tiempo en él. Los dependientes de la ferretería que hoy se encuentra en el lugar cuentan que los aparatos fallan. Hay puntos fríos inexplicables y la sensación de ser observados. Algunos han dicho que sueñan con pasillos de piedra y cantos lejanos, los mismos que contaban los huéspedes del hotel hace más de 80 años. Tal vez lo más escalofriante sea la historia del actual dueño de la casa, quien en 2002 encontró extrañas marcas grabadas en los cimientos durante las renovaciones. Marcas que, según los peritos que analizaron las fotografías, guardan un asombroso parecido con las del caso Whitlock. Los renovadores que encontraron estas marcas dejaron el trabajo poco después. Todos dieron razones personales para irse. Las placas mismas fueron enterradas en cemento, pero los trabajadores dicen que la parcela de tierra sobre ellas siempre está fría,
sin importar la época del año. En 2018, un estudiante de posgrado que reabrió el caso dijo haber seguido un rastro financiero que podría indicar que una pareja que coincidía con la descripción de los Whitlock había dirigido un pequeño hotel en el norte de Brasil de 1952 a 1967 antes de desaparecer, cuando la policía local comenzó a investigar las desapariciones de huéspedes. Aunque la conexión sigue siendo vaga, abre la posibilidad de que sus prácticas persistieran mucho después de que huyeron de Vermont. Lo que ocurrió en el Whitlock Inn en 1934 aún resuena a través de los años, un eco de horrores que la mayoría preferiría olvidar. Pero en los rincones de Millfield, Vermont, los rumores continúan, y algunos dicen que, en noches tranquilas, pueden ver luces en las ventanas de la ferretería mucho después de la hora de cierre. Luces que parpadean, lentas, de una habitación a otra, como si alguien aún buscara algo, o a alguien. La última foto que se conoce de Oswald y Victoria Whitlock fue el día de la independencia del pueblo, en 1934. En ella se ve una pareja que aparenta ser mucho mayor de lo que es en realidad, con miradas hundidas y sonrisas forzadas y cómplices. Sus ojos no miran a la cámara, sino a un grupo de lugareños que se hallan próximos, visitantes que más tarde se alojarían en su hotel. En la fotografía desvanecida en blanco y negro casi se puede detectar algo hambriento en esas miradas, algo paciente, algo que comprendió lo que podía cosecharse de viajeros desprevenidos, que solo necesitaban un lugar para pasar la noche. Y en algún lugar, tal vez, los Whitlock o sus seguidores todavía están en ello. Las técnicas que iniciaron, el conocimiento ancestral que revivieron y adaptaron a sus fines. Estas cosas no se van, esperan, como los Whitlock habían esperado una vez, por las condiciones correctas, los practicantes correctos, las víctimas correctas. Si estás en un pequeño hotel en un pueblo tranquilo, fíjate en los marcos de las puertas de tu habitación. Observa bien los portales, y si notas grabados extraños en la madera, sigue tu camino. Algunos lugares te cobran más de lo que está en tu factura, algo de descanso a expensas de algo más valioso que el dinero. El caso Whitlock nos muestra que los depredadores más peligrosos no son los que matan por completo a su presa, sino los que toman lo necesario para sobrevivir, dejando a sus víctimas vivas, disminuidas, y muchas veces sin saber qué han perdido. Es un horror suave, una cosecha silenciosa, un desangramiento lento, casi imperceptible. Y tal vez por eso el caso sigue inquietando a quienes lo investigan. No por la violencia sangrienta o lo sobrenatural manifiesto, sino por su verosimilitud. La idea de que alguien nos está robando algo esencial sin que lo sepamos, dejándonos disminuidos en formas que nunca podremos comprender o expresar por completo. Duerme bien esta noche, y tal vez revisa el marco de la puerta antes de cerrar los ojos.